ovarios, trompa uterina, útero, vagina, características estructurales, relaciones faciales, viscerales y peritoneales, vasos sanguíneos, drenaje linfático e inervación. Para comenzar, hablaremos sobre los ovarios. Los ovarios son los órganos de reproducción de la mujer donde se producen los óvulos. Estos están ubicados en la pelvis y tienen una forma elipsoidal aplanada. Normalmente se les compara con la forma de una avellana. Estos son de color rosado y miden de largo de 2.5 a 5 centímetros. De ancho miden 1.5 y de espesor miden 1 centímetro aproximadamente. En la cara lateral se relaciona con la fosa ovárica, peritoneo y tejido extraperitoneal y vasos obturadores externos. En la cara medial se relaciona con la trompa uterina y asas intestinales. En el borde anterior llega el mesovario y se halla el hilio ovárico, sitio por donde pasan los vasos y nervios del ovario. Aquí podemos encontrar vestigios de los ductos mesonéfricos. En el polo superior se relaciona con la trompa y el ligamento suspensor, y en el polo inferomedial se relaciona con el ligamento útero-ovárico. En sus medios de fijación, los mesovarios están constituidos por la extensión hacia atrás de la hoja posterior del ligamento ancho. Contiene a los elementos anatómicos que entran y salen del ovario. Los ligamentos suspensores o lumboováricos o infundíbulos pélvicos se extienden del ovario hasta los vasos ilíacos externos y músculo psoas mayor. Contiene a los vasos y nervios ováricos. Ligamentos uterováricos van del ovario al útero, terminando por arriba y atrás de la trompa uterina. En la vascularización reciben ramas de las arterias ováricas o gonadales, ramas de la aorta abdominal y la rama ovárica de la arteria uterina. Las venas drenan al plexo venoso pampiniforme y de este por la vena ovárica derecha a la vena cava inferior y por la vena ovárica izquierda a la vena renal izquierda y por medio del plexo uterino a la vena uterina y luego a la vena ilíaca interna. En su drenaje linfático, los vasos linfáticos van a los ganglios lumbares y aórticos. En su inervación, el plexo ovárico le brinda fibras sensitivas, dolor visceral, fibras simpáticas, vasomotoras y parasimpáticas cuya función se desconoce. La trompa uterina también puede ser llamada trompa de falopio y es donde acontece normalmente la fecundación. Este es un ducto que se halla extendido entre los ovarios y el útero y entre las dos hojas del borde superior del ligamento ancho. Estas miden 10 centímetros de largo por 1 a 3 milímetros de diámetro. La primera división es llamada inicial o infundíbulo. Tiene forma de cono con un orificio abdominal de 3 milímetros, rodeado por proyecciones o fimbrias, de las cuales la fimbria ovárica es más larga. La segunda división es llamada ampular o ampolla. Es amplia y se extiende por los 2/3 externos. Es el sitio de la fecundación. La tercera división es llamada istmo. Es el tercio interno y muestra un estrechamiento de la luz. La cuarta división es llamada intramural o intersticial. Pasa por la pared uterina, 1 centímetro de largo y termina cerca del fondo con un orificio de 1 milímetro. En la vascularización recibe las ramas tubáricas de las arterias ováricas y las arterias uterinas. Las venas drenan a las venas ováricas y uterinas. En su drenaje linfático, los linfáticos van a los ganglios aórticos y lumbares. Es el órgano de la menstruación o de la gestación o embarazo y forma parte del canal del parto. Este tiene forma de pera invertida y se encuentra ubicado en la cavidad pélvica, entre la vejiga, el recto y la vagina. Este mide de 7.5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de espesor. En sus divisiones y relaciones, el fondo es la porción redonda situada arriba y delante de los orificios tubáricos. El cuerpo es la porción de mayor extensión. Muestra 2 caras y 2 bordes. En la cara anteroinferior o vesical se relaciona con el fondo de saco peritoneal
vesicouterino y la vejiga. En la cara posterior-superior o intestinal se relaciona con el fondo de saco rectouterino o de Douglas, que lo separa del recto, y con las asas del ilion y colon sigmoides. Se desprenden hacia atrás los pliegues peritoneales uterosacros. En los bordes laterales se desprenden los ligamentos anchos y se relacionan con las arterias uterinas y uréteres. El istmo es una porción estrecha que le sigue al cuerpo y que mide 1 centímetro de largo. El cérvix o cuello mide 2.5 centímetros de largo y es móvil. Tiene dos porciones, la porción supravaginal que se relaciona con la vejiga y por atrás por medio del fondo uretrorectal con el recto, y la porción intravaginal, la cual es visible y palpable en el fondo de la vagina. En su vascularización, las arterias uterinas emiten las arterias arcuatas anteriores y posteriores, de las cuales nacen las arterias radicales o musculares, las cuales terminan en arterias helicoidales o de la mucosa. Las venas drenan en sentido inverso hasta las venas uterinas, que terminan en las venas ilíacas correspondientes. En su drenaje linfático, los linfáticos del fondo y cuerpo van a los linfónodos lumbares y aórticos. Los linfáticos de la parte baja del cuerpo y cérvix van a los linfónodos sacros e ilíacos. En su inervación, de los plexos uterovaginales reciben fibras autónomas simpáticas y vasoconstrictoras y constrictoras del músculo liso, así como sensitivas de dolor visceral del fondo y el cuerpo, que van a los segmentos T11 a L1 y del cérvix de S2 a S4. Ahora vamos a hablar por último sobre la vagina. La vagina es la vía de salida de la menstruación, de la orina, forma parte del canal del parto y es el órgano de la cópula femenina. Este se ubica en la cavidad pélvica, debajo del útero, delante del recto y detrás de la vejiga y la uretra. En las características internas, las paredes anterior y posterior muestran una serie de pliegues transversales y columnas verticales que hacen prominencia al interior. Los fondos de saco o fornix anterior, laterales y posterior, el cual es el más profundo, rodean la porción intravaginal del cérvix uterino. En la parte inferior muestra un pliegue mucoso llamado himen. El orificio inferior es llamado vestíbulo vaginal y este se abre al exterior y se relaciona con la vulva. En la cara anterior se relaciona con los uréteres, la vejiga y la uretra, que está fusionada a esta cara. En la cara posterior se relaciona con el fondo de saco rectouterino, el recto y el cuerpo perineal fusionado. En los bordes laterales se encuentran los ligamentos cervicales laterales, parametrios, las hojas de los ligamentos anchos uréteres y cruza el diafragma pélvico en la parte pubirectal del músculo elevador del ano. Cruza el diafragma urogenital entre las fibras del músculo transverso profundo del periné. Y finalmente se relaciona con las glándulas vulvovestibulares, los bulbos vestibulares y los músculos vulvocavernosos. Aquí podemos ver el paso de la vagina por el diafragma urogenital, el músculo transverso profundo del periné, y el paso por el diafragma pélvico entre las fibras pubirectales del elevador del ano. En su vascularización reciben las ramas vaginales de las arterias uterinas ilíacas internas y pudenda interna del bulbo. El plexo venoso vaginal drena a las venas uterinas y el plexo venoso vesical. Los linfáticos van a los linfónodos ilíacos, sacros e inguinales superficiales. En su inervación recibe fibras nerviosas del plexo uterovaginal y de los nervios pudendos internos.